Hay dos grupos de mexicanos, los que odian El Chavo del Ocho y los que lo aman y están orgullosos de la serie. En este video explicaré con fundamentos narrativos en qué tiene razón cada uno de los grupos. Con esto no busco reconciliarlos, al contrario, busco hacer enojar a ambos. Ahorita que todos hablan de nuevo del Chavo del Ocho por la serie biográfica de Chespirito de HBO, haré este video que siempre he querido hacer, ver El Chavo del Ocho, que la verdad no he visto desde que era niño, y analizar la serie sin expectativas, sin esperar que sea buena, sin esperar que sea mala. En muchos memes que he visto circular en redes sociales se puede ver que hay algunos mexicanos que opinan muy mal del programa y lo odian mientras otros lo aman. Y habiendo hecho una tesis sobre guión y narrativa, quiero hacer una crítica narrativa, y no simplemente decir lo que todos ya han dicho sobre los chistes repetidos, la violencia, los malos ejemplos. No soy como las otras chicas. Básicamente haré una crítica constructiva para alguien que ya está muerto, para que cuando todo el elenco termine de mudarse al cielo puedan mejorar la serie. Eso sí, siempre y cuando Florinda Mesa también se haya ido al cielo. No te creas, Florinda Mesa, es una broma. Estoy contando con que hagas tu documental para causar furor de nuevo sobre la serie y a este video le vaya bien, ya que me tardé más de lo pensado en hacerlo. No me enfocaré tanto en el humor. Si a ti te divierte ver cómo un adulto le pega a un niño constantemente, no te voy a juzgar. Tampoco me pondré moralista a decir que promueve malos valores como el bullying o la violencia verbal y física. Como alguien que ha disfrutado de ver South Park y los videos de Filthy Frank, no estoy en posición de decirte eso. Por ahora solo pondré esta lista de todos los episodios que vi, marcando con verde los que me dieron risa y de rojo los que no me sacaron ni una risa. La enumeración que estoy usando es la que aparece en VIX. 15 episodios me dieron risa y me refiero a que me hicieron reír en voz alta al menos una vez. No que todo el episodio me la pasé riendo. 29 no me dieron risa en lo absoluto. El 40 y el 135 me dieron risa cuando los volví a ver para analizarlos, por eso los subrayé de verde. Para haberme reído con un tercio de los episodios, sí fue algo tedioso ver 44 episodios. Antes de ver 10 episodios ya estaba cansado. Cuando me vaya al infierno, los demonios van a decir: Sáquenlo de aquí, este güey es masoquista. Y no, no fue tedioso ver El Chavo del Ocho porque no me hiciera reír. Me puse a ver series gringas de esa época o incluso de décadas antes para hacer una comparación justa y no medirlo con estándares actuales. Después de todo, no vamos a juzgar el trabajo de Da Vinci porque nunca hizo un videojuego. Así que vi La Familia Monster, serie que se emitió doblada en México antes que El Chavo, y los episodios de esta serie captaron más mi atención, a pesar de hacerme reír lo mismo o menos que otros episodios del Chavo. Algo tenía que no se podía responder desde la comedia, sino desde la narrativa. Quizá los verdaderos chistes fueron los amigos que hicimos en el camino. Y es que las historias de comedia también tienen que tener su lado de drama, y deben tenerlo, porque si no te dan risa los chistes, al menos te queda una historia emocionante. Es por eso que tu película funable favorita que salió hace años sigue siendo entretenida de ver, aunque ya no te dé risa los chistes, ya que ahora eres un progre políticamente correcto que la sigue viendo como placer culposo porque ya no eres feliz con tu vida y la nostalgia es tu único refugio. Para juzgar el trabajo de Chespirito utilizaremos libros que fueron escritos mucho después de que terminó de emitirse El Chavo del Ocho, a los que no pudo tener acceso Chespirito cuando escribió sus obras más reconocidas. Aún así, no por eso seré menos severo. Lo siento, Roberto, la vida no es justa. Tú tuviste acceso a una casa propia mientras yo tuve acceso a libros en PDF. No somos iguales. No te confundas. Según lo que he estudiado, una narrativa tiene que tener un personaje tratando de cambiar una situación que no le gusta o buscando evitar que suceda algún cambio que no le va a gustar. Este objetivo, ya sea cambiar algo o evitar algo, y los obstáculos a superar deben dejársele claro a la audiencia lo más pronto posible, para que no se aburra. Como dicen las mujeres, no queremos fluir, queremos saber hacia dónde va esto desde el inicio, queremos las cosas claras. Además de esto, las acciones que toma el personaje para llegar a su meta deben frustrarse o no salir exactamente de la forma planeada.
para que ahora intente hacer otra cosa. Entre más tenga que ajustar sus planes el personaje, más rápido se siente el ritmo de la narrativa, porque lo vemos hacer más cosas distintas en menos tiempo. Además, que los planes no salgan como fueron pensados hace la historia menos predecible y más interesante, sobre todo cuando hay riesgos, consecuencias y cambios irreversibles. Parece contradictorio porque a ti cuando algo te sale mal te da mucho coraje, pero créeme, el resto estamos súper entretenidos viéndote. Y bueno, creo que estos son los principios narrativos que juntos hacen que una trama te atrape. Aunque para que te enamores de una historia influyen otros factores como tus vivencias personales, tus gustos, tus ideales, tus valores, etcétera, etcétera. Pero aún así, si no tienes tanto en común con una serie, mientras se apliquen bien estos principios narrativos, es probable que quieras saber qué pasará después. Ahora veamos ejemplos de cómo el Chavo del Ocho, aparte de carecer de principios morales, también carece de principios narrativos. Para esta sección me pondré más serio. Si en este punto no te he hecho reír, te tengo malas noticias. El profe Chido se pondrá a dar clase. En el episodio 40 del Chavo del Ocho, Kiko está enfermo, recostado y aburrido. El objetivo es jugar con el Chavo, y solo tarda 3 minutos después del intro en ser establecido el objetivo, que para la época no está tan mal. Enfrentan un pequeño obstáculo para jugar cuando el Chavo le dice a Kiko que se va a morir. Doña Florinda lo regaña, pero pronto se olvida de ello. No lo corre de la casa ni nada, por lo que ninguno de los dos tiene que idear un nuevo plan para poder jugar. Luego hay un segmento de slapstick donde queman a Kiko con una olla caliente y hay una tangente donde Kiko se sentía mal, pero esto no estaba encuadrado como un obstáculo para jugar, pues el objetivo de esta tangente es tomarle la temperatura a Kiko, y lo que sucede en ella no los aleja o acerca a su objetivo de jugar juntos. Tampoco afecta a su objetivo que quemen a Kiko con la olla. A la mitad del episodio ya están jugando, logrando llegar a su meta sin haber pasado por una serie de planes diferentes para poder hacerlo. Y aunque después se enfrentan pseudo obstáculos para seguir jugando, como por ejemplo el que al golpear la rodilla de Kiko reaccione la extremidad incorrecta, no es algo que traten de cambiar y siguen jugando sin importarles que no les salió como querían. Luego patean a Don Ramón y pellizca a Kiko, pero siguen jugando sin tener que intentarlo de una forma nueva. Y siguen jugando sin cambiar sus planes hasta la última cuarta parte del episodio, donde el Chavo golpea a Kiko por accidente con el martillo, cosa que sí les impide jugar. Después Kiko se quiere vengar, pero rápidamente lo perdona, a cambio de que tire la medicina, y se vuelve el nuevo objetivo. Y aunque no hay resistencia inmediata, hay que reconocer que hay potencial resistencia, ya que se ve como el Chavo le tira encima la medicina a Don Ramón, quien está desmayado por el golpe del martillo, que lanzó Kiko al Chavo cuando se quería vengar. Hay potencial resistencia porque sabemos que cuando despierte Don Ramón estará enojado. Don Ramón despierta y regaña al Chavo, pero no pasa a mayores porque se desmaya Don Ramón al oír que lo que le tiraron encima era una muestra de fluidos para hacer un análisis y no medicina. Este cuarto segmento sí es algo más narrativo. Pero aún así, en este episodio es evidente la falta de un personaje teniendo que adaptar la forma en que trata de conseguir una meta, así como también falta ver al personaje querer algo que no conseguirá fácilmente. Quiero ver algo interesante, interesante como yo, que tampoco consigo lo que quiero. En el episodio 135, Doña Cleotilde busca a su perro llamado Satanás, presentando en menos de 3 minutos una situación incómoda para los protagonistas, que en este episodio son los niños. Están asustados. Sin embargo, las únicas acciones que toman al respecto se limitan a advertir a alguien más que Cleotilde es una bruja, y se limitan simplemente a huir, sin especificar qué objetivo buscan al hacer eso. Además, hay una tangente donde la Chilindrina se olvida completamente de su miedo a Doña Cleotilde y se pone a mojar gente. En general, en este episodio hay muchas acciones repetidas. 7 veces se asustan, 8 veces le advierten a alguien más de las brujerías, 3 veces huyen. Esto demuestra que no solo los chistes son repetidos,
No solo se repiten las situaciones a lo largo de varios episodios, sino también demuestra que dentro de un episodio individual, ignorando el resto de la serie, también hay acciones repetidas. Por otro lado, si tomamos la historia desde la perspectiva de Doña Cleotilde, ella solo pierde al perro, lo vuelve a encontrar, lo pierde, lo vuelve a encontrar, es un zigzag. Y el perro no vuelve a salir en la serie. Ustedes dirán que porque El Chavo del Ocho es una de esas series que mantiene el status quo. Para mí, canónicamente ese perro sí cumplió su sueño de escapar. Fue el verdadero primer integrante en abandonar el programa. El episodio 133 trata de que Kiko tiene una fiesta y no se puede ensuciar la ropa. En los primeros 7 minutos sí hay enfrentamientos y cosas que los personajes buscan brevemente cambiar, pero no tiene nada que ver con que Kiko se ensucie o no. Además, duran muy poco porque los personajes se rinden rápido y lo olvidan. Por ejemplo, la Chilindrina 2 veces le pide a alguien que juegue a la familia con ella, y las 2 veces abandona la meta muy rápido. Igual cuando el Chavo le tira sus juguetes, la Chilindrina lo olvida muy rápido. Y para el minuto 7 nada de lo visto anteriormente causa los eventos de ese minuto en adelante. En el minuto 7, Kiko vuelve a mencionar su fiesta y que no se puede ensuciar. Esta información se mostró antes, pero no hubo planes para no ensuciarse. Siendo generosos, el único plan fue rechazar jugar a la familia con la Chilindrina. Y francamente, en todo el episodio solo huye de que le peguen o rechaza jugar con alguien, pero no hay planeación ni cambio de planes para evitar ensuciarse. Hay mucho slapstick de relleno con el señor Barriga, que no afecta en nada la meta de no ensuciarse. Podrá ser el señor Barriga, pero sus acciones no tienen mucho peso. La participación del señor Barriga solo es alivio cómico, aunque a mí no me dio risa. Estos 3 episodios no me dieron risa la primera vez que los vi, pero el 40 y el 135 me dieron risa cuando los volví a ver para analizarlos. El problema con que los episodios dependan solo de la comedia es que vas a aburrir a quien no comparta ese sentido del humor. Aunque siendo el abogado del diablo, pienso que la gente que se la pasa quejándose abiertamente sobre las cosas que no le dan risa, como por ejemplo la gente que en redes le tira hate a la cotorriza, es gente que viene a consumir estos productos con una actitud de mierda, predispuestos a odiar ese humor, como si el reto fuera no reírse, y creo que para disfrutar comedia sí influye mucho la actitud con la que vayas. Yo no iba con una actitud de mierda a ver estos episodios del Chavo, al menos no los vi como un hater, solo evitaba reírme con chistes fáciles, que quizás sí es un poco una actitud de mierda, y puede que por eso hasta que los volví a ver y bajé la defensa me dieron risa esos 2 episodios. O tal vez El Chavo no es una serie que debas maratonear. Puede que simplemente me acostumbré mucho a la serie por todos los episodios que vi. Nunca lo sabré. Tal vez necesitamos un poco de risoterapia. En Wikipedia leí que la UNICEF utiliza la risoterapia para ayudar a los niños que sobrevivieron un desastre natural. Y honestamente no me pareció gracioso. Estaba más feliz sin pensar en eso. Bueno, volviendo al análisis. Ahora toca hacer enojar a los detractores de la serie y su actitud de mierda de predisponerse a no reír. Hacer enojar a esos que es más probable que se rían viendo las noticias porque para hacerlos reír ni en su cumpleaños. Hablemos pues de lo que en mi opinión hizo exitoso a El Chavo del Ocho, las cosas que hace bien Chespirito. La energía de los actores es innegable, la actuación es caricaturesca, sí, pero sí tiene ese timing cómico, que aunque yo no sea el fan más grande del humor corporal, tengo que reconocer que les sale bien. Los personajes son memorables, tienen su carisma, sus frases y lenguaje corporal que los hace distinguirse. Por ejemplo, el llanto de Kiko, la garrotera, etcétera, etcétera. Y juntos crean un universo interesante. Hay buenas ideas, una vecindad donde los niños creen que una vecina es bruja, uno de los inquilinos siempre debe la renta, un niño rico que envidia a un niño pobre. El maestro de los niños no vive en la vecindad pero está enamorado de la mamá de uno de los niños.
Esto a nivel sinopsis me parece muy interesante y por algo se ha ganado su lugar en el imaginario latinoamericano. Los niños sí hablan y piensan como niños. Además, supongo que para la época era refrescante ver una de las primeras representaciones fidedignas de Latinoamérica en la televisión. Cuando Chespirito llega a escribir un chiste que es diferente a los que recicla, sí llega a ser muy chistoso. Y cuando en un episodio hay al menos dos chistes buenos de los poco comunes, llega a ser muy divertido, sin importar que no siga los lineamientos de una narrativa tradicional, como en el episodio 25 sobre la independencia, que lo disfruté mucho la primera vez que lo vi, aunque sí tenía la sensación de que muy tradicional narrativamente no era. Y es en este tipo de episodios donde sí celebro que hay otras formas de escribir historias que no sigan los principios narrativos. En ese episodio me parece chistoso en particular cómo normalmente cuando el chavo conmueve con su pobreza, la serie se pone muy seria y la comedia se reemplaza por música conmovedora. Aquí el chavo del 8 le pagaron $1 por barrer el patio. Luego don Ramón regresa con mercancía que no pudo vender y el chavo le da su peso. Ponen la música triste para interrumpirla diciendo, pero que quede bien barrido. Me dio mucha risa porque la serie suele tomarse muy en serio este tipo de escenas y no me lo esperaba. Sin duda alguna, Chespirito tenía buenas ideas. Pero entonces, ¿por qué el título del video dice que no es suficiente tener buenas ideas? Bueno, para explicar eso, hagamos un experimento mental. Imagínate que escribiste una película. Si eres un miembro más joven de la audiencia, te preguntarás, ¿qué es una película? Una película son esos TikToks donde sale más de una persona que suben en 80 partes. Bueno, entonces, escribiste una película y para conseguir financiamiento convertirás una de sus escenas en un cortometraje para darle al mundo una probadita de lo que puedes hacer. Para eso, la gente que vea el cortometraje debe tener una experiencia narrativa satisfactoria con solo ver ese cortometraje. Debes haber movido sus emociones o haberlos hecho pensar con tu corto. Tratarías a ese corto como una historia totalmente independiente para poder lograrlo, a pesar de que originalmente solo era una escena. Entonces, si ese tratamiento le darías a ese corto para asegurar tu éxito, ¿por qué no tratas con el mismo cuidado a cada escena en todos los proyectos que hagas? Si para comenzar a escribir una historia piensas en una buena idea, ¿por qué no para comenzar a escribir cada escena piensas en una buena idea también? O al menos una idea que haga interesante la escena. Piensa cómo generarás intriga sobre lo que pasará después en la historia, o al menos que genere una emoción, ya sea que genere compasión, ternura, misterio, risa, tristeza, alegría, confusión, etcétera, etcétera. O si no mueve ninguna emoción, que al menos la escena te ponga a pensar en alguna ironía de la vida. O que muestre algo tan inusual que sea interesante, que invente mundos o muestre mundos que no vemos todos los días, que muestre personajes con puntos de vista peculiares, pero no me hagas perder mi tiempo. Soy un adulto ocupado, tengo cosas que hacer, tengo que ver mis 4 horas diarias de TikTok y también tengo que ver las series que TikTok me recomienda, así como tengo que oír la música de los audios virales. No tengo tiempo para descubrir música y series a la antigüita. Soy un adulto. Tengo que usar TikTok. Yo creo que cuando escribimos una historia hay que tratar de que cada escena sea entretenida de forma autónoma. Obvio, no vas a repetir información que la audiencia ya vio en una escena anterior, pero sí que sea una escena que la gente quiera buscar en YouTube, solo para volver a verla, o de perdida que quien empiece a ver el episodio a partir de ese punto quiera saber qué pasará después, a pesar de que no lo vieron desde el inicio porque llegaron tarde. Tienes que imaginarte que todo tu trabajo puede ser juzgado por una escena, por lo que el proceso de tener buenas ideas no termina cuando tienes el inicio, el final y un chiste.
Y creo que para Chespirito sí se acababa aquí el proceso de tener buenas ideas y rellenaba el resto del episodio abusando de los chistes recurrentes, cantinfleos, violencia física y verbal o situaciones demasiado cotidianas. Algunas veces lo que se muestra ni siquiera está conectado a un objetivo. Algunas veces vemos acciones repetidas, como Cleotilde buscando y perdiendo a su perro. Se siente como que Chespirito ponía mucho de este contenido como relleno para alargar los episodios. Digo, entiendo que algunos chistes recurrentes como Doña Florinda pegándole a Don Ramón son parte de lo que caracteriza al programa, pero al repetirlo tanto, esto que es lo que hace especial a la serie, se termina convirtiendo en común bajo los estándares de la serie y hace que todos los episodios se sientan iguales. Rara vez estos chistes recurrentes nos llevan a un lugar nuevo, o rara vez se presentan de forma impredecible. Y no es que cada escena tenga que tener una idea revolucionaria y diferente, o un chiste que no se repita, pero tienen que generar interés de alguna forma. A fin de cuentas, cuando contamos una historia es porque tiene algo fuera de lo común. Por esta misma razón, cuando describes tu rutina diaria, no cuenta como relatar una narrativa. En una narrativa estás hablando de un día en específico, en donde ocurrió algo digno de contar. Por eso expliqué al inicio los principios narrativos resumidos. Siento que aplicando esto nada más ya generas intriga de qué pasará después en la historia. No necesitas que cada escena tenga un super chiste o una idea rebuscada. Usar principios narrativos es un truco sencillo que siempre funciona y hace todo más fácil. Digo, no es obligatorio mostrar todo el tiempo la persecución de un objetivo, pero cada escena debe enriquecer la experiencia narrativa, que nos haga pensar o sentir, y si no logra esto la escena, al menos intentar que no dure tanto. Usar un objetivo claro desde el inicio para mantener el interés es algo que series gringas de la misma época del Chavo del Ocho ya aplicaban. No tenían que quebrarse la cabeza con super chistes a cada rato, porque cumplían con este mínimo narrativo para entretener. Creo que muchos episodios del Chavo del Ocho ni cumplían con los requisitos narrativos ni intentaban hacer chistes diferentes o cosas diferentes, y solo en papel la idea del episodio resumida en una línea era interesante, pero la estiraban mucho sin agregarle más ideas. No vi mucho del Chapulín Colorado para este video, pero siento que no tiene tantas deficiencias narrativas por la naturaleza del programa, pues al tratarse de un superhéroe que ayuda a la gente, sí hay más compromiso con un objetivo. Sin embargo, también hay humor repetitivo y acciones repetidas o planes sin objetivos claros, como en el episodio de la prisión, que en una parte mueven de lugar unas bolas de piedra sin razón aparente. Analicé narrativamente El Chavo del Ocho para explicarme por qué al maratonearla la serie se me hizo muy tediosa. Obviamente en esa época no había el lujo de maratonear una serie. Y yo sé que hay mexicanos que aman Estados Unidos, que leen el Quijote y la Biblia en inglés. Pero bueno, no podemos comparar el Chavo del Ocho con programas gringos, porque suelen tener más tiempo que en Latinoamérica para realizar el mismo tipo de proyectos. Además de que suelen ser más escritores y la carga no recae en una sola persona. No viví esa época de México, pero por lo que investigué, se estrenaba un nuevo episodio cada semana. Así que seguramente sí tenía un límite de tiempo muy ajustado. El único caso en el que puedo pensar donde también tienen una semana para escribir es en South Park, pero ahí son dos personas escribiendo una serie, mientras Chespirito escribía dos series él solo. Y es realmente aplaudible que Roberto Gómez Bolaños haya mantenido el rating de dos programas al mismo tiempo, cosa que logró dos veces. La primera vez fue cuando escribía para otros, y la segunda cuando escribía El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado a la vez. Fuera de los chistes repetidos, si nunca te ha hecho reír Chespirito, seguro eres de esas personas que se acerca a consumir comedia con una actitud de mierda. Solo imagínate esa época. Eres un mexicano al que Chespirito ha hecho reír algunas veces.
No hay mucho que ver en la tele, no hay internet, no hay memes, no hay streaming, no hay Netflix. ¿En verdad crees que la gente de esa época iba a arruinar su oportunidad semanal de reír con una actitud de amargados, poniéndose exigentes con los chistes? Ellos sintonizaban programas en los que confiaban porque los habían hecho reír antes. Cuando un programa te gusta, no esperas que cada chiste sea un home run, simplemente lo disfrutas. En este video yo solo hago observaciones. Tú decides si te gustan los programas de Chespirito.